Muy buenas noches, familia, equipo latinoamericano. La bienvenida a nuestro amigo y compañero Víctor Urquiza desde Ecuador, Gustavo Wenzel desde Argentina. Nos acompaña esta noche la querida amiga Lexis Bolívar desde Caracas, líder emprendedora. Y las demás personas que nos están siguiendo en este momento desde las redes sociales. Hoy vamos a conversar un poquito del tema del liderazgo de alto impacto. ¿Qué les trae a ustedes a la mente el tema del liderazgo? Víctor, Gustavo. Bueno, antes que nada, buenas noches, Víctor, por supuesto Carlos Eduardo, que hoy es nuestro coach con liderazgo de alto impacto, y por supuesto nuestra invitada Alexis, que nos está acompañando desde Venezuela. Ante lo que nos consultas, desde mi punto de vista, relaciono todo lo que sea liderazgo a la necesidad que se tiene dentro de, por ejemplo, en una empresa, que podría llegar a ser tener un buen liderazgo para poder, no sé si la palabra es comandar un grupo o interrelacionarme mejor con ese grupo. Por otro lado, lo pienso a nivel personal, yo como persona, no sé, tener un liderazgo personal mejor para también desenvolverme en mi grupo familiar de otra manera. Pero al poner alto impacto, un poco digo, ¿qué será, no? Porque no creo que esté relacionado esto con, digamos, como un boxeador, ¿no? Que da un golpe de liderazgo, pero bueno, vamos a ver qué nos dices, Carlos. Sí, por supuesto. Gracias, Gustavo. Mira, complementando un poco lo que ya tú has dicho muy acertadamente, quisiera, antes de continuar, darle la bienvenida a la coach ontológica Miriam Rodríguez, que nos acompaña desde Cochabamba, Bolivia, en este momento. Gustavo, sí, bien es cierto que el liderazgo es una forma de dirigirnos o ser dirigidos. El complemento ese de alto impacto no es esa referencia estuvo muy buena, ¿no? Del boxeador que impacta con más fuerza es al final del combate el ganador. En este caso, la referencia más que todo es hacia lo fundamental en el líder del siglo XXI. El líder del siglo XXI debe trascender dentro de sus liderados, y ese alto impacto es ese nivel de trascendencia, es esa marca que nos deja en la impronta de la vida, en ese aprendizaje día a día, y de una u otra manera siempre tenemos un líder al que seguimos. Hay algunos líderes que seguimos a regañadientes, otros líderes que simplemente lo seguimos porque son personas que merecen ser seguidos, y de una u otra manera nos apasiona esa forma de liderar. Entonces, ¿qué es lo que diferencia a esos líderes teóricos, que son esos muchas veces, supongamos, este es un ejemplo que yo utilizo mucho, el vendedor estrella, el que más vende, el que atiende mejor al cliente, que tiene la cobranza más alta, a pesar de ser el vendedor, llega un momento que lo nombran supervisor. Oye, pasa a ser liderado dentro, pasa a ser líder dentro de la empresa, pero él siente que no tiene las herramientas, el temor, hay ciertos elementos que no le permiten desarrollar ese liderazgo como tal. Esos serían los líderes teóricos. ¿Y qué lo diferencia de los líderes de alto impacto en el mundo real? Las cualidades. Cualidades propias de cada uno de los líderes. Cualidades personales que se desarrollan, muchas nacemos, son innatas con ellas, y otras las tenemos las habilidades de desarrollarlas. Llegar a ser líder toma tiempo. Eso no es que tomando el mismo ejemplo, me ascendieron a supervisor y ya soy líder. Ese es un líder teórico. Para convertirse en líder tenemos que desarrollar ciertas determinadas competencias, y la ley del proceso nos dice que el liderazgo se desarrolla día a día. No es el día que me ascendieron, ya soy líder. No, las cosas no son así. Los líderes son
principalmente más efectivos por la cualidad humana que por sus competencias propias. Las competencias las podemos adquirir, las podemos aprender. La calidad humana, el ser, la esencia, eso está en cada uno de nosotros. Es esa toma de conciencia, es esa valoración que hacemos hacia los compañeros, hacia los liderados. Es diferenciar lo que es la vieja escuela del jefe, ordena, manda, se dice, hace porque yo lo digo. Esa es la vieja escuela, ese es el jefe. Actualmente el líder, a través del ejemplo, yo lo hago, mis liderados siguen los pasos de lo que yo hago. Es un modelo a seguir. No sé si hasta este punto tienen algo que les gustaría agregar o hay alguna pregunta que tengan en el aire. Víctor, por favor, si me puedes ayudar con el chat, que veo que hay movimiento. Sí, claro que sí, Carlos Eduardo. Miriam está con nosotros, está interactuando. Miriam dice, tiene un problema con la cámara, pero va a reiniciar el equipo. Pero tranquila, Miriam, si ahora tienes algún problema con la cámara, puedes continuar ahí. Te escuchamos también si quieres participar, con mucho gusto. Bueno, Carlos Eduardo, yo también quiero buenas noches a todos. Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Miriam, Lexi. Gracias por estar acá y a los otros compañeros que nos siguen en redes. Yo quiero también hacer mi aporte en términos de lo que tiene que ver con este tema interesante de liderazgo. Yo considero básicamente que hay dos formas de llegar a mostrarse como líder desde el aspecto laboral. Unos por accidente y otros por formación, o sea, por calidad, ¿no? Hay gente que por efectos de promoción, de ascenso, de antigüedad, llega a tomar ciertos cargos relevantes dentro de la organización y eso los pone de frente y de cara hacia un grupo humano. Pero desafortunadamente estas personas son, digo yo, ídolos de barro, en virtud de que en cualquier momento se desmoronan a partir de no tener justamente cierto tipo de requisitos, cierto tipo de competencias, cierto tipo de base para poder de una manera manejarse. Muchos de ellos se sostienen en los cargos, muchos de ellos se sostienen en la actividad, pero de manera forzada. Es decir, los equipos no logran realmente hacer clic, no logran sintonizarse con la realidad de este personaje que está al frente. El otro es el líder que de una u otra manera, que podría llegar por la misma vía accidental, pero que tiene la precaución, o por lo menos tiene la conciencia de que tiene que formarse, tiene que prepararse. Y ahí viene entonces mi pregunta, Carlos Eduardo. Entonces, ¿cuáles son las competencias que debe tener un líder? Porque si no tomamos conciencia de estas herramientas que necesitamos tener, per se que tenemos el cargo, per se que tenemos la distinción, per se que tenemos el sueldo, per se que tenemos la autoridad, pero si no nos preparamos, si no desarrollamos esta competencia, primero, ¿cuáles son? ¿No? ¿Cuáles son estas competencias que debemos desarrollar? Porque si no, ¿qué nos tocaría o qué nos esperaría que pasara en nuestro trajinar laboral? Gracias, Carlos Eduardo. Oh, muchas gracias a ti, Víctor. Mira, de verdad que completa intervención con relación a la diferencia entre el líder por competencia y el líder puesto. El líder de dedocracia y el líder de meritocracia. Y es eso mismo, ¿no? Cuando el líder por dedo, vamos a decirlo así muy coloquialmente, es consciente, dice, epa, pero yo necesito formarme mejor, necesito capacitarme, necesito adquirir ciertas competencias de las cuales yo adolezco e empiezo a investigar. Y yo he, digamos, condensado de una u otra manera algunas de las competencias, qué es lo que deberíamos pedir a un líder, nosotros como liderados o la empresa, qué tipo de líder espera para que la configuración del grupo, equipo o algo similar dé los resultados que la organización en sí espera. Un líder debe ser, no en este orden precisamente, no es este orden de prioridades, pero sí debe ser una persona innovadora, con una capacidad de análisis a futuro. Innovación no es crear algo nuevo. Desde mi punto de vista, innovar es tomar lo que ya se tiene y sacarle el mayor provecho para que el beneficio de la organización, de la agrupación o del equipo que esté liderando sea en común. Cuando se habla de trabajo en equipo, por ejemplo, se habla de una meta en común. Todos van tras una meta en común, pero la configuración de ese equipo, el líder tiene que tener la destreza y certeza de que cada uno de los elementos de ese equipo
deben ser complemento de otro. Imagínense un equipo de fútbol donde todos sean arqueros. El resultado va a ser catastrófico, hermano. No sé cómo va a terminar ese juego. Entonces, es un poquito ese el análisis de la capacidad de análisis a futuro que debe tener el líder innovador. Debe ser estratega dentro de la innovación, debe tener capacidad de análisis de lo que pasó anteriormente, lo que está pasando en este momento, para hacer una planificación a futuro y así proyectar posibles resultados. Por rosa que suene, el líder debe ser creativo, soñador e idealista. Mucho de lo que tenemos en este momento, los viajes ida y vuelta a la luna, el celular, la computadora, este tipo de comunicación que nos permite la tecnología en este momento, partió de un soñador. En su momento lo llamaron loco, hoy lo llamamos genio. Entonces, ese líder configurando un equipo, un grupo, debe tener aspectos creativos, soñadores e idealistas. Carlos Eduardo, permíteme hacer un comentario ahí. Claro, por supuesto. Tu lámina anterior, por favor. En tu lámina anterior, si la puedes volver. Ese tema de innovación me parece interesante, ¿no? En virtud de que esto nos está invitando entonces, Carlos Eduardo, a tener una visión distinta del común, de la masa. Es decir, mientras el resto ve el árbol, nosotros tenemos que tener la capacidad de poder ver el bosque, ¿no? Entonces, es decir, tenemos que tener la capacidad de análisis, de tener una capacidad de observación mucho más amplia, ¿no? En visión de futuro. Lo mismo, hay que ser estratega, ¿no? Hay que ser muy estratégico porque no siempre las decisiones, no siempre la toma de decisiones, no siempre tomar un direccionamiento de pronto es el más oportuno en este minuto, sino que toca esperar, toca tomar aire, toca tomar oxígeno para en un momento determinado tomar la mejor decisión. Por lo tanto, ser un líder no es pues una cosa accidental, ¿no? Por lo que nos está diciendo, demanda tener estas cualidades que nos despega o nos diferencia de la masa y del grupo. Por lo tanto, ahí hay un axioma que ocurre, Carlos Eduardo, que a veces muchas de las personas nacen de los grupos, los líderes nacen de esos grupos, pero no logran separarse del grupo y siguen pensando y se siguen sintiendo igual que el grupo. ¿Qué está pasando ahí, Carlos Eduardo, desde tu óptica? Bastante interesante. Hay algo una línea muy delgada entre, por ejemplo, ese ejemplo estuvo muy bueno, del líder que sale del grupo, que sale de la masa, que se formó del común denominador, que por lo general ese líder tiene pocos amigos. ¿Por qué? Porque el buen líder le va a tocar tomar decisiones que no puede ser juzgada o solapada contraponiendo la amistad, sino el interés del equipo, el interés de la organización, el interés del bien común. Y en Latinoamérica, lamentablemente, sobre todo en el ámbito político, se nota mucho que las decisiones son primero el amigo antes de que el bien común de la organización o el equipo. Entonces, el buen líder, por lo general, es una persona de pocos amigos. Le toca tomar decisiones donde primero es la organización, primero es el equipo y después la amistad. Carlos Eduardo, si me permites, con gusto, en Gustavo, esta charla de café, consultarte, porque la verdad a mí personalmente la palabra innovación, innovador, me hace un poco de ruido. Y ese ruido es saber qué relación hay con la innovación y la búsqueda de resultados. ¿Hay algo ahí que puede tener una cierta relación? Mucha, cierta, no, mucha relación, hermano. ¿Por qué? Ahí es donde entra la parte del líder innovador estratega. Con relación a los resultados previos, los resultados actuales, yo puedo establecer una estrategia a futuro, puedo proyectar la capacidad de desenvolvimiento del equipo y casi que predecir los resultados. Recordemos que la estadística es una ciencia o pseudociencia donde se trabaja predictivamente partiendo de resultados previos y actuales. Entonces, el líder de esta época, el líder del siglo XXI, vamos a llamarlo así, cuando es innovador, tiene que equilibrar fuertemente lo que es esa capacidad de análisis y la elaboración de esa estrategia. Nosotros como coach sabemos, y tal vez nuestros oyentes no, pero cuando elaboramos un plan estratégico, una planificación estratégica
para lograr un plan de acción de uno de nuestros coaches, definimos cómo, cuándo y darle definitivamente una fecha de vencimiento a esa planificación. El líder innovador, partiendo desde resultados previos, evita repetir o minimiza errores previos, incluso tiene la gran capacidad de predecir posibles resultados. Perfecto, gracias por ese comentario, la respuesta, pero entonces, ¿qué puedo interpretar? Que, por ejemplo, si encontramos un líder que hace innovaciones permanentemente, puede ser que no alcance tampoco buenos resultados, ¿no? ¿O cómo es? Recuerda que hace unos minutos te dije, ¿no? El innovar no es crear algo nuevo. Innovar es tomar las herramientas que ya tengo y modificarlas de tal manera de sacarles el mayor provecho. El mejor ejemplo, la rueda. No vas a inventar la rueda, no vas a inventar el agua tibia. La rueda, ¿cuántos años podrá tener inventada la rueda? ¿Quién tendrá esa patente? No tengo idea. Pero la rueda ha evolucionado de tal manera que, por poner un ejemplo, los vehículos hoy tienen mayor desplazamiento, menor rendimiento menor resistencia en contra del viento, mejor rendimiento, combustible, desplazamiento, cuestiones de esa manera. Sin embargo, la rueda sigue siendo la rueda. Entonces, es tomar lo que la organización o el equipo tiene en este momento y mejorarlo de manera tal que se obtengan mejores y mayores resultados. Les hago una cordial invitación a Miriam y Alexis para que puedan hacer preguntas. A nosotros no nos molesta que podamos compartir. Se trata de esto de una tertulia café, de tal manera que Miriam y Alexis pueden preguntar, pueden reafirmar, pueden aportar, porque esto es un conversatorio, de tal manera que lo que pueden hacer es liberar sus micrófonos, que lo tienen al margen izquierdo de su pantalla, darle clic que salga la rayita roja y pueden automáticamente ingresar a consultar y hablar. Esto es en tiempo real y estamos abiertos a poder compartir con ustedes. De eso se trata, ¿no? Bien, sí, adelante. Sí, por supuesto, también de la experiencia de Alexis y Miriam, porque seguramente en sus ámbitos se debe muy bien, tratar el tema del liderazgo, ¿no? Entonces, Miriam quiere participar ahí. Miriam, te escuchamos, Miriam, con mucho gusto. Sí, justamente sobre lo innovador es que ya Carlos lo había mencionado en otras conferencias y me sorprendió muchísimo la simpleza de ese concepto. En nuestra área, por ejemplo, en gastronomía, los muchachos se rompen la cabeza para tener una idea innovadora. Sin embargo, teniendo una base ya de algunas, voy a poner el ejemplo de mi gremio, teniendo la base de algunas recetas, algunos cambios hacen un producto espectacular. Entonces, eso me gustó mucho, me encantó, la verdad, y me da a mí la oportunidad de hablar con los colegas o con las personas en las que todavía están iniciando nuestro trabajo, de decirles, ya tienes el producto. Y entonces haces un simple cambio y has hecho una innovación que puede tener un buen impacto en la gente. Me gusta mucho ese concepto de que innovar no significa romperte la cabeza y crear algo nuevo. Ese sería mi aporte en este momento. Perfecto. Muchas gracias, Miriam. Por ahí, Carlos Eduardo, Alexis dice que ella ha tenido la oportunidad de ser influenciada por un líder así. Estoy de acuerdo con que toman decisiones difíciles y a veces no tan populares, pero tienen tanta credibilidad que el equipo lo sigue. Y sí creo que debe haber un lazo de amistad, dice nuestra amiga Alexis, Carlos Eduardo. Por supuesto, sí, mira, sí, cuando la amistad es sólida, las decisiones que toma el líder no afectan la amistad. Si Víctor Urquiza, como líder de nuestro equipo, por ejemplo, toma una decisión que a mí personalmente no me gusta, pero sé que, y soy consciente que es en pro del bienestar de la organización, perfecto, lo acompaño porque soy consciente que es en búsqueda de la mejora de la organización. Sin embargo, después que de fuera de la organización seguimos siendo amigos. No permito que las decisiones de él como líder afecten nuestra amistad. Bueno, continuemos, equipo. Otra de las competencias importantes a destacar dentro de un líder en esta época,
es que el líder debe tener conectividad. Es un poquito lo que hablábamos hace unos minutos con relación a la amistad y la toma de decisiones. Ser asertivo, empático y altas dotes comunicacionales. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo tomo una decisión como líder, no es que yo tomo la decisión porque yo soy el líder. No. Busco la manera de ser asertivo a la hora de comunicarlo de forma tal de que no se sientan afectados ninguno de los miembros o integrantes del equipo e incluso llamo a consulta a los miembros del equipo para la toma de decisión en conjunto y de esa manera lograr un consenso que beneficie a todo lo que es organización, equipo o empresa. Otro elemento poderoso para el líder es la inteligencia colectiva. El líder con inteligencia colectiva tiene una alta capacidad de construir equipos orientados al logro. Por eso, dentro de los elementos de la formación de liderazgo de alto impacto, hay que identificar si dentro de la organización se requiere la construcción de un equipo o no. Pero muchas veces, por ejemplo, si seguimos hablando del tema organizacional o del tema empresarial, a los vendedores se les llama equipo de venta, cuando en realidad son un grupo de venta. Porque cada uno de los vendedores sigue las metas que se le asignan y su meta en particular es su beneficio económico. Adicional a eso hay otros elementos, bueno, la identidad hacia la empresa, visión, misión y valores hacia la organización. Sin embargo, como equipo, cada uno de los integrantes no es complemento del otro, porque todos realizan una misma función. Entonces eso es un grupo de ventas. Estimado Carlos Eduardo, dime, hermano. Permíteme hacer un comentario en este aspecto, ¿no? Cuando hablas de inteligencia colectiva y hablas de constructor de equipos orientados al logro, yo interpreto generalmente que hay muchos líderes que se distan de la competencia real en virtud de que ellos se concentran y se enfocan en su crecimiento personal, pero se alejan del grupo. Se dice que el tamaño del líder es el tamaño del crecimiento del equipo, es decir, una de las competencias del líder es provocar, construir equipos del mismo tamaño de su nivel de competencia, es decir, hacerlos crecer, desarrollar y obviamente sobre todo orientados al logro, ¿no? Sin embargo, lo que ocurre generalmente es que los líderes se alejan mucho del grupo, crecen ellos pero se olvidan del equipo y en ese sentido ya no construyen, sino que se sesgan, se aíslan realmente del objetivo del equipo. Es decir, yo debo dejar mi capacidad egocéntrica, debo dejar mi capacidad individual buscando el crecimiento del equipo y haciéndolo y buscando que ellos también crezcan en su competencia, buscando que ellos mejoren en sus resultados, buscando que ellos sean también puedan gozar de los logros que se obtiene como equipo. ¿Es cierto eso, Carlos Eduardo? Por supuesto. Bueno, eso abre a una pregunta, hacemos un paréntesis, abre una pregunta que abierta al auditorio, ¿no? ¿Cuál es el valor fundamental de todo líder? Gustavo, Lexis, Miriam, cualquiera. ¿Cuál crees tú que sea el valor fundamental de todo líder? Bueno, para mí un valor fundamental de un líder es que debe ser motivador para unificar al grupo o al equipo, y justamente aquí me queda una duda, Carlos Eduardo. Aquí dice constructor de equipos orientados al logro. Correcto. Que debe ser una facultad del líder. Sin embargo, hablaste de grupos. En mi concepto, lo que se desea es hacer un equipo, porque en un grupo solamente entiendo como una reunión de personas, pero un equipo hay cohesión, unidad entre ellos, hay compromiso entre ellos. Disculpa que te conteste con otra pregunta, pero... Es válido, es válido. Al principio sí te contesté a lo que preguntaste. Principalmente debe ser motivador el líder. Correcto. ¿Alguna sugerencia, Gustavo? Sí, claro. Yo considero como valor, ¿no?, de un líder que tiene que ser una persona que se aparte de la postura de ser jefe. Es decir, un buen líder es aquella persona que la van a seguir por sus actos de
digamos, de dar el ejemplo, ¿no? El ejemplo entre los demás, eso hace de un buen líder, ¿no? Tener ese valor. Correcto. Así que bueno, ese es mi aporte. Y después te quiero también pasar una pregunta que me están haciendo acá por celular, de Marcela de Buenos Aires. Como no, adelante, adelante con la pregunta, Gustavo, y gracias por tu aporte. Bueno, Marcela acá nos pregunta, que tiene relación justamente con esto de la inteligencia colectiva. Ella me pregunta, o pregunta al tema, ¿no? ¿Qué relación hay de la inteligencia colectiva con lo que se llama grupos mastermind? Algo de eso, algo de mucho de eso. La configuración de los mastermind es la asignación del rol de líder rotativo. Configuramos un mastermind nosotros tres. Esta semana el líder es Gustavo y asume el rol y las competencias del líder. La semana que viene le toca a Víctor y la próxima semana le toca a Carlos Eduardo. Es la filosofía del liderazgo aplicado. No hay un jefe, pero sí hay unas normativas y directrices muy estrictas dentro de un mastermind que raya un poquito dentro de lo que es la vieja escuela del jefe, ¿no? Sin embargo, los resultados que se obtienen a través del mastermind son muy poderosos porque se trabaja mucho con lo que son el cambio de hábitos, la responsabilidad y una palabra que a mí me fascina, que se llama la disciplina. Y ahora... Y el compromiso, me imagino, también. El compromiso, por supuesto, entre responsabilidad y compromiso van de la mano. Entonces, ahora, gracias, Gustavo. Ahora, respondiendo a mi propia pregunta o complementando la respuesta que ya ustedes dieron con relación a mi pregunta, el valor fundamental para todo líder debe ser formar más, mejores y mayores líderes. Muy aparte de todas las competencias del líder del siglo XXI, resultados obtenidos, logros en el equipo, la motivación, todo eso, su valor, desde mi punto de vista muy humilde, principal, fundamental, primogénito, debería ser formar más, mejores y mayores líderes. De esa manera, el resultado de ese líder se va a ver reflejado en cada uno de esos líderes que va formando. Cuando uno de esos líderes formados por el líder de turno en ese momento empieza a desempeñarse, ese líder va a decir, wow, qué bien lo hice, qué bien lo he hecho, sigo haciéndolo bien. Entonces, eso es parte de la inteligencia colectiva, ¿no? Cuando el líder desarrolla una meta o un objetivo colectivo, está pensando que cada uno de esos elementos sabe que tiene un comportamiento distinto, tiene un carácter distinto, pueden tener incluso culturas distintas. Entonces, la hora de establecer metas no es solamente fríos números, sino analizar desde el punto de vista de las competencias de cada uno de esos liderados. Y bueno, ya hablamos y adelantamos un poquito de lo que es la toma de decisiones en equipo, que muchas veces sí, Carlos Eduardo, aquí tenemos... Carlos Eduardo, aquí tenemos un comentario de Lexi que está participando fuertemente a nivel del chat. Me encanta. Ella está trabajando, está tratando de ponerse al día con las láminas porque dice está sin micrófono. Hay algunos conceptos alrededor de conectividad. Me dice, me gusta eso de que se consulte al equipo. Sin embargo, a veces hay que tomar decisiones que le permiten al líder ver más allá. También ella dice, estos líderes que se construyen por posición ya son un tanto individualistas. Dice Alexis, me gusta eso de líderes formando líderes. Eso ella lo define, Carlos Eduardo, como el poder de la multiplicación. Ese es uno de los valores que ella piensa que son fundamentales al momento de la inteligencia colectiva. El poder de la multiplicación. Me gusta esa definición, que va muy de la mano con lo que tú planteabas hace un minuto. O sea, no se puede llamar un líder a aquella persona que se concentra en el concepto del hacer la tarea y de lograr el resultado solamente, sino el que también tiene esa condición del ser, ¿no? De formar, de desarrollar y de hacer que su equipo crezca tanto como él le sea posible. Entonces, cuando hablamos de eso, hablamos del poder de la multiplicación, porque ese es el mejor legado de un líder en términos de un resultado tangible.
Adelante, Sí, Carlos. eso es un poquito lo que, resumiéndolo en dos palabras, masa crítica. Hay una película que a mí me gusta mucho. Buenas noches, Carla, bienvenida. Es una película animada, Los Croods, de unos cavernícolas y viene el Homo sapiens. Y trata mucho que ver con el tema del liderazgo, las creencias personales, familiares y culturales y el momento en que el líder cede el liderazgo. Qué importante es cuando un líder dice, en este momento yo genero el relevo a los líderes que yo formé. Entonces los invito a darse una paseadita a ver esa película, Los Croods, es excelente para este tema que estamos tratando hoy. Otra de las competencias muy importantes del líder es la capacidad de transformación. Él mismo tiene que ser adaptable al cambio. La dinámica en este momento a nivel mundial, la tecnología, la vorágine económica, genera cambios profundos dentro de la manera y forma de actuar. Sin embargo, el líder tiene que tener la capacidad primero de visualizar, si es posible, antes de que se genere ese cambio. Pues eso es parte de ese líder innovador. Y por otro lado, tener también la capacidad de generar el cambio antes de que éste se presente. Si el líder tiene la visión de analizar acciones pasadas, acciones presentes, resultados futuros, ese líder tendrá también la capacidad de generar cambios importantes, cosa de ir un paso adelante con relación a la competencia en las empresas y en la organización, un mercado tan competitivo como es el mercado global actual. Carlos Eduardo, qué pena interrumpirte, pero Dile, está hermano. súper interesante tu temática. Por aquí ingresó Carla y Carla alzó la mano. Creo que Carla quiere Escuchemos participar. a Carla. Carla, con mucho gusto. Adelante. Hola, No, Carla. estaba intentando conectarme. No. Perdón. Ah, Buenas ok, noches, listo. Carla. Bienvenida Buenas noches, de todas Carla, maneras y bienvenida. gracias por tu valiosa presencia. Pero esa bella voz que acabamos de escuchar de Carla, sería interesante poder escucharla con algún aporte a esta charla de café que estamos haciendo. Así que no hay inconvenientes que lo hagas, Carla, ¿eh? Bienvenida. Gracias. Solamente estaba intentando conectarme y gracias por esta posibilidad y recién logro entrar A la sala. Bueno, bienvenida, Carla, y muchas gracias. Y recuerda, los micrófonos están abiertos cuando quieras participar. Ok, continuamos entonces. Dale. Otra de las competencias poderosas del líder del siglo XXI es su influencia social. Un poquito lo que consultaba Miriam hace unos minutos, la capacidad de motivación que tenga ese líder. El líder muchas veces tiene muy buenas ideas, tiene capacidad de visión a futuro, es innovador, es proactivo, pero es esos líderes de bajo perfil, no es motivador. Entonces los liderados sienten como que el combustible se les va humedeciendo, la leña se le moja y los resultados también tienden al declive, ¿no? A inclinar la balanza hacia la pérdida. Entonces el líder debe tener una fuerte influencia social no solamente dentro de su equipo, sino en el entorno de la organización. No es solamente los liderados, sino que la imagen que ese líder representa hacia el exterior es ese líder que uno dice, wow, yo cuando sea grande quiero ser como él. Ejemplos como ese. Es un líder con propósito y que genere propósitos. Muchas veces nosotros vivimos mucho esa experiencia con nuestros coaches o clientes que les preguntamos, ¿cuál es tu propósito en la vida? Oye, y es triste, por así decirlo, cuando una persona no tiene definido cuál es el propósito que tiene en este momento en la vida. Entonces, el líder tiene que tener capacidad de desarrollar su propio propósito y ayudar a su liderado a encontrar su propósito dentro de la vida. Eso le da, dígame, Gustavo, dime.
Sí, disculpa, Carlos Eduardo, justamente veo que Carla ha levantado la mano, así que me imagino que quiere participar Dinos, Carla. con concepto, alguna pregunta. ¿Es así, Carla? Bien, acabo de entrar y es la primera vez en la sala y sí, o sea, fue un error levantar la mano, pero sí, me gustaría participar, mi motivación, mi propósito. eh, yo trabajo con niños especiales y es un poquito más difícil, pero motivarlos para mí se me hace un poco más cuesta arriba la situación. Pero la mayor motivación que mi hija y todo el tiempo empujarla a tener un propósito. Es chiquita, tiene 8 años, todo el tiempo motivarla y empujarla al propósito. No es fácil, ¿no? Porque tampoco me es fácil, tanto en el trabajo como en el hogar no es fácil, Sí, pero lo hago con acciones, o sea, todo el tiempo estoy motivándola y por ahí digo, a la pucha, es chiquita, pero por ejemplo, hablamos del futuro de ella, y le digo, ella me dice, voy a estudiar política, voy a estudiar abogacía, quiero ser, le digo, Roserito, no gastes tanto en estudiar, en este mundo hay que ser un poquito más pícara, hablando mal y pronto, y mira, ponete un par de peluquerías, capaz que tengas más dinero de la forma que yo he invertido en estudios y no soy remunerada de la misma manera. Y ella me dice, sí, cuando alguien le pregunta qué vas a hacer cuando serán, es buena alumna, va a guitarra, va a folclore, va a un montón de cosas, de actividades, pero ella siempre dice, bueno, quiere ser peluquera, pero me pone un par de peluquerías para un negocio y qué sé yo, pero voy a estudiar ciencias políticas, voy a ser abogada, sí, es importante por ahí conocer. va la motivación. Correcto, Carla. Sí, es importante lo que aporta Carla con relación a la motivación y al deseo, sobre todo cuando hablamos de niños, ¿no? Los valores con el tiempo son cambiantes. De niño, mi mayor valor era mi colección de carros a escala, después fue mi bicicleta, después fue mi moto. Hoy uno de mis principales valores son mis hijos. No sé, tal vez con el tiempo ella, después que monte la peluquería, estudie ciencia política, o primero estudie ciencia política, después monte la peluquería. En todo caso, será una decisión de ella. Lo importante es que Carla tiene las herramientas y la disposición de mantenerla motivada hacia el logro. No solamente, sí, hija, estudia porque tiene que estudiar, que es un poquito de el sistema de creencias familiares, culturales y sociales que en algunas ocasiones nos limita. Entonces, cuando el líder tiene esa gran influencia social a través de la motivación, el propósito, el impacto social se mide en la capacidad de seres humanos que lidera. Hablábamos en un principio que el líder no se mide por la capacidad de don de mando o de resultados obtenidos, sino por sus cualidades propias como ser humano. Y de esa misma manera va a reflejar en sus liderados ese mismo don humano, ese mismo carisma que nos pertenece y desarrollamos cada uno de los elementos que conformamos nuestra sociedad. Por eso es que el líder del siglo XXI tiene un alto impacto social. Fíjate, Carlos Eduardo, que aquí Lexis hace una excelente aportación a través del chat y dice, los líderes son agentes de cambio. Dice, yo creo que los líderes de alto impacto son magnéticos, son atractivos. Gracias. Y tienen un propósito tan claro y hablan con tanta pasión que atraen a la gente. ¿Ah? Y por ahí también te dice, muy bien, Carlos, ayudas a otros a identificar su propósito.
Pero a mí me parece que las palabras de Alexis resumen lo que estábamos hablando hace un minuto y lo que decía también Carla en un momento determinado. Los líderes debemos ser magnéticos y atractivos. Debemos ser capaces de tener propósitos claros para direccionar, ¿no? Direccionarnos y direccionar a otros en términos de su propósito o acompañarlos a descubrir su propósito. Así que esto es muy interesante. Tenemos que desarrollar entonces esa influencia social que nos permita ser magnéticos y atractivos, dice nuestra amiga Alexis. Por supuesto. Mira, Alexis, muchas gracias. Y Alexis dijo dos palabras que son fundamentales en el desarrollo del liderazgo y su impacto social. Somos agentes de cambio. Cuando el líder olvida que es un agente de cambio y su comportamiento contradice, no es congruente, no es coherente con su palabra, entonces, ¿qué es lo que sucede mayormente a nivel político en Latinoamérica, que es nuestro mundo, nuestro medio? Los políticos por lo general los generalizamos, todos nos sirven, ningún político sirve. Y es que porque uno, como es que dice el refrán, una manzana podrida en el saco daña a las demás. Pero entonces la imagen que se tiene a nivel general de los políticos, como uno no hace lo que dice, entonces el impacto social es negativo. Entonces los líderes en este momento del siglo XXI debemos cuidar mucho ser congruentes, ser coherentes entre lo que pensamos, decimos y hacemos. Porque de una u otra manera el impacto social de nosotros es muy alto. Y retomo y repito las palabras de Alexis, muchas gracias, somos agentes de cambio. Ahora bien, los líderes a nivel empresarial deben tener en cuenta no quería dejar por fuera digamos, 7 razones de abandono laboral y que yo considero, Carlos Eduardo Rodríguez, son elementos donde ha fallado de una u otra manera el líder. Cuando el empleado o el colaborador siente que sus expectativas dentro de la organización fueron defraudadas. Tal vez el líder ofreció algo que no fue cumplido, tal vez la empresa o la organización ofreció algo que no fue cumplido y es función o parte ideal del líder aclarar esas dudas. Mira, esto es lo que ofrecemos para ti. Entonces, esa es una de las razones de abandono laboral. Otro es el desajuste entre la persona y el puesto. ¿Cuáles son las competencias? Un ejemplo que yo utilizo mucho, ya creo que me lo escucharon en el café de la semana pasada. Imagínese a Beethoven pintando la Capilla Sixtina o Albert Einstein componiendo la Quinta Sinfonía. Entonces, el líder debe tener en cuenta cuáles son las competencias mayoritarias de cada uno de esos elementos que configuran su equipo a la hora de definir los puestos que van a cumplir cada uno y los roles dentro de la organización. La falta de seguimiento y consejos al empleado o al colaborador, esa comunicación que es parte de las competencias del líder, cuando se rompe, cuando el hilo de la comunicación no es fluido, por lo general el líder transmite una instrucción a un supervisor, el supervisor y entonces ahí va y se va diluyendo el mensaje y muchas veces se llega al receptor final de manera distorsionada. Otro de los puntos a resaltar son las oportunidades de crecimiento y promoción. Dentro de una empresa, muchas veces el sistema de evaluación para ascensos o mejores competencias no está acorde con las competencias propias de cada uno de los colaboradores o empleados y se sienten que están siendo discriminados. Oye, pero si yo trabajo más que Víctor, ¿por qué Víctor gana más que yo? Ese tipo de preguntas se hace muchas veces el colaborador. Cuando en el empleado o colaborador hay un sentimiento de subvaloración, que es el ejemplo que yo acabo de dar. Oye, pero yo tengo ya 7 años en la empresa, no he faltado nunca, soy puntual, y Víctor, que tiene 2 años, gana más que yo. Empieza el rendimiento a bajar. Incluso me siento desmotivado y me retiro de la organización.
Otro de los puntos es el desequilibrio entre el trabajo y la vida personal. Algo muy importante y que es, digamos, uno de los pilares de la trilogía del ser, es buscar ese equilibrio entre el individuo y la organización. Cuando el individuo, el ser, no está en equilibrio, los resultados laborales van a ser muy bajos. Cuando el individuo está bien en casa, está en equilibrio, está en armonía con su pareja, con sus hijos, están cubiertas sus necesidades, ninguna de esas preocupaciones la va a transmitir en el trabajo. Entonces el rendimiento va a ser mucho más alto y las probabilidades de abandono muy nulas. Y lo último, y no menos importante por ser el último, la pérdida de confianza en el liderazgo superior. Bueno, sobran las palabras. Imagínense cuando yo dejo de confiar en mi líder. El rendimiento va a ser muy bajo porcentaje y de esa manera se van a ver afectados los resultados generales, por un lado del equipo y por el otro de la organización en total. Veo que hay movimiento en el chat. Sí, claro, Carlos Eduardo. A ver, aquí hay unos aportes interesantes, ¿no? Carla nos dice, decir y hacer es fundamental. Es decir, uno debe ser coherente entre lo que plantea, entre lo que profesa y lo que hace, ¿no? Estas razones de abandono laboral debemos observarlas muy bien y debemos tomarlas como juicio de inventario todos los que estamos en esta sala. Yo siempre he dicho, no es necesario llegar a tener un cargo gerencial o de dirección necesariamente para tomar y observar estas recomendaciones. Creo que tenemos que empezar a cultivar nuestro liderazgo interior y personal desde ahora, inclusive antes de tener la oportunidad de manejar equipos, de trabajar con equipos. También nos dice acá Lexis, en la penúltima empresa que trabajé a todos nos aumentaron en el mismo porcentaje. Me refiero a la parte, me imagino, de sueldo. Económico. Fueras bueno o no. La consecuencia es todo el mundo bajó su capacidad. Ese le conocen como el fenómeno de la ola, ¿no? Claro, cuando no se genera distinción, cuando no se genera de una u otra manera, se le agrega valor a los aciertos y desaciertos en una organización, se vuelve como todo tibio, se vuelve como lineal, se vuelve como desmotivador. Entonces es importante que el líder de una u otra manera genere ese efecto motivacional, ese efecto de vida, ese efecto de energía, de esencia, ¿no? De color, digo yo, de ritmo, de movimiento. Y para eso el líder debe de una u otra manera desarrollar competencias en ese sentido de motivación, de manejo de equipos de trabajo, de toma de decisiones, de etcétera, etcétera, que le permitan a él no caer en una suerte de comportamiento lineal, de tal manera que eso pasa por lo que tú decías, Carlos Eduardo. O sea, necesitamos adquirir herramientas, necesitamos adquirir conocimientos sin perder la perspectiva del ser, porque el principio de la comunicación en el manejo de liderazgo se asienta en la base de las emociones, en la base de las personas. Por lo tanto, si descuidamos el concepto del ser, porque nos dedicamos exclusivamente al hacer, en términos del resultado, de la gestión, del proceso, del procedimiento, del cumplimiento de metas, y nos olvidamos de la parte del individuo, de la parte del ser, de atender sus emociones, atender sus actitudes, sus comportamientos, sus necesidades, en ese minuto se produce un desequilibrio y entonces ahí ocurren estas razones de abandono laboral. Por lo tanto, tenemos que observarlas, tenemos que mirarlas, tenemos que hacer juicio de inventario, que son estas una de las razones que debemos observar, no cometerlas, para hacer lo que decía Carla, empezar a decir y hacer de manera coherente. Yo siempre he dicho, el liderazgo es sinónimo de un efecto espejo, ¿no? Porque la gente se ve en uno y se refleja en uno. Y si uno de una u otra manera no profesa, no hace lo que profesa, difícilmente el grupo le va a tener determinado respeto o admiración. Adelante, Carlos. Gracias, Víctor. Mira, sí, efectivamente, la importancia de ser consciente que uno es un modelo a seguir cuando incidencial o accidentalmente se convierte en líder. Carlos, Miriam quiere participar. Me parece. Adelante, Miriam quiere decir algo, Miriam. Sí. Dale. Acerca de este punto del sentimiento de subvaloración que tienen las personas. Aquí estamos hablando de las personas que reciben remuneración. En mi experiencia personal, yo trabajo, por decir, soy parte de un equipo de voluntarios. Entonces, para ellos es mucho más importante sentirse valorados. Por eso mencionaba la motivación, que el líder debe ser motivador como
una cualidad muy importante porque las personas que hacen trabajos voluntarios lo hacen, o sea, sin remuneración, sin pago. Lo hacen solamente por conciencia, por apoyar una causa social cualquiera. Entonces para ellas es mucho más importante porque dan de su tiempo a esa causa. Súper importante ser valorados. Por eso pienso que el líder debe cultivar mucho la cualidad de encontrar, de saber motivar a su gente, porque cuando las personas se sienten subvaloradas, no están contentas y sí, también en el voluntariado hay abandono, igual que en un ámbito laboral que es pagado. Se entiende. Carlos Eduardo, permíteme aportar ahí solo con una cita. Hay dos tipos de sueldo, ¿no? Y hay el sueldo económico, pero también hay el sueldo emocional, ¿no? Hay ese ingreso emocional, ese sueldo emocional donde los que no tienen la capacidad de poder administrar la valoración, la motivación a través del dinero, el líder debe tener la capacidad de poder motivarlo desde ese sueldo emocional, ¿no? Que es importante desarrollar por parte de los líderes. Hay gente y hay empezar, eso demanda conocer al equipo para saber exactamente cuáles son los móviles de motivación. Y entre eso está también el sueldo emocional, el que a veces descuidamos los líderes porque pensamos y suponemos que con el sueldo económico están compensados. Pero hay otra parte que no debemos de perder de vista, que es ese móvil por el que otras personas, sin tener un sueldo económico, también se pueden sentir muy valoradas. Y este es el sueldo emocional. Gracias, Carlos Eduardo. Sí, Miriam ahí, según lo Gracias. que comentó, me hizo reflexionar de nuestra charla de café de la semana pasada, donde se había aportado un ingrediente nuevo y muy importante, ¿no? Y creo que ese ingrediente, que es el amor, justamente Miriam hablaba del voluntariado, y ahí es fundamental ese ingrediente, porque muchas personas que hacen actividades sin cobrar nada, digamos sin ningún sueldo, pero sí lo hacen porque de verdad quieren ayudar, quieren ser solidarios, les nace de ese ingrediente, ¿no? Del amor por hacer y de ayudar al prójimo. Sí, Y también se me vino una frase de muchos líderes, ¿no? Que dicen, predican pero no aplican, ¿no? sí, es válido, Gustavo, gracias. Y sí, tiene mucho que ver con lo que se habló la semana pasada y es el amor como un valor en el individuo. Dentro de las organizaciones conseguimos personas que están en un cargo o desempeñan un rol solamente por un salario, por cubrir una necesidad económica. Y en cambio, no me imagino un voluntariado obligado. No, eso no me hace cortocircuito mental. ¿Por qué? Porque el voluntariado lo hace por pasión, amor, porque le gusta, porque quiere. Y ahí es donde el líder usa su inteligencia colectiva y mantiene esa motivación. ¿Por qué? Porque la persona está aportando lo más valioso que tiene. Y Miriam nos dijo una palabra. El mayor valor que nosotros tenemos se llama el tiempo. El tiempo no puede ser retornado, no puede ser devuelto, no puede ser administrado, no puedo devolver los 5 minutos que me sobraron ayer, te los presto hoy. No, ese es el mayor tesoro que tenemos los seres humanos y muchas veces no lo valoramos como tal. Entonces, gracias Miriam y Gustavo, efectivamente tiene eso mucho que ver con lo que hablábamos en el café de la semana pasada. Ahora bien, familia, gracias por su compañía. Trilogía del Ser se enfoca en ese elemento vital que es el individuo. Eres tú, eres el ser, eres el activo más importante dentro de tu organización, bien sea de una manera paga económica o de una manera paga emocional. Eres un voluntario o eres un empleado, eres un colaborador. ¿Por qué? Porque en la medida que tú estés bien, tú puedes compartir tu propio bienestar con tu familia y así transmitir también ese bienestar dentro de tu organización. Trilogía del Ser se enfoca en la empresa, el talento humano y yo. De esa manera, aquí los invitamos, cualquiera que quiera contactarse con nosotros, a través de los correos de Víctor Urquiza, Carlos Eduardo Rodríguez, Gustavo Wenzel, el equipo. Y la semana que viene los invito a nuestro próximo café. ¿Cómo terminamos en el año en el 2017?
de la mano de nuestro colega y amigo Gustavo Wenzel, nuestro próximo miércoles 6 de diciembre a la misma hora por el mismo canal. Nuestra sala Zoom es, vamos a ver si me la aprendí, 902-7718-292, el ID de la sala. No sé si alguien tiene algo más que aportar. Carla, Bueno. Alexis, Miriam, Víctor, Gustavo. Claro, Sí, Carlos ¿qué Eduardo. temita Sí, de cómo terminamos el año 2017, ¿no? ¿Qué balance hacemos? ¿Cómo habremos terminado el año y qué expectativas tenemos para nuestro próximo 2018, que ya está muy cerquita? Ya tenemos nuevamente ahí nuestras fiestas de Navidad, de fin de año. Así que sería muy interesante, por supuesto, Lexis, Miriam, Carla están invitadas, y ni que hablar de Víctor y Carlos Eduardo, para disfrutar de este tema y bueno, podamos charlar en esta trilogía del ser en nuestra reunión de café, este balance que pudimos hacer de todo este año 2017, que recorrimos y por supuesto, cuáles serán esos sueños, perspectivas, deseos para nuestro 2018. Sí, Víctor, yo justo te interrumpí. no, tranquilo. Comentar algo. Está todo bien. Yo quiero, antes de despedirme, quiero también agradecer a los comentarios de Miriam, de Lexis, por la aportación, a Carla, sin antes decirte, Carlos Eduardo, que Miriam dice, yo les llamo a las personas que hacen voluntariado, a la gente que tiene fuego en el corazón por una misión y por eso dan su tiempo. Lexis nos dice, gracias, me gustó mucho, dice, se sonríe, gracias a ustedes por estar aquí. Trilogía del Ser está formado por 3 coaches que tienen de una u otra manera ya todo un recorrido a nivel de sus países, a nivel de su trayectoria profesional, que ha decidido juntarse en virtud de poderle devolver a la vida lo que la vida ha hecho, ha dado, nos ha brindado a cada uno de nosotros. De tal manera que nos agrada mucho contar con ustedes en cada una de estas tertulias. Los invitamos para la próxima semana, el día miércoles. Esto está hecho con una visión social, es decir, aportar y devolver a la vida lo que la vida nos ha dado a nosotros. De tal manera que queremos algún momento contar con ustedes también en presencia, Miriam, Carla y Lexis, para poder verlas, que ustedes participen con nosotros, que nos ayuden en este propósito de transformar de una u otra manera, de mejor manera este mundo. Así que de mi parte, muchísimas gracias, Carlos Eduardo, felicitaciones. Gracias, Gustavo, por estar acá también esta noche, y a nuestros invitados al café de esta tarde. Mucha suerte, que Dios los acompañe y seguro estoy que la próxima semana estaremos nuevamente con este tema interesantísimo de Gustavo Wenzel, ¿no? ¿Qué va a pasar o cómo terminamos este año y qué nos depara el que viene? Así que bonita tarea para invitarnos de otra manera a reflexionar. Gracias, gracias por estar acá en esta noche. Muchísimas gracias. Yo Carlos también Eduardo. me voy a despedir y darle ya la palabra a Carlos Eduardo para que cierre. Simplemente poder decirles también a Alexis, Carla y Miriam, gracias por estar, pero que también se sientan libres de poder traer invitados, amigos, conocidos. No duden en hacer eso a esta reunión de café, porque también ese aporte nos va a ayudar a nosotros, con la experiencia de cada uno, a compartir estas charlas muy amenas entre amigos. Así que muchísimas gracias, me despido de ustedes desde Buenos Aires, Argentina, y adelante, Carlos, toda tuya tu sala. Gracias a ustedes por esta divina presencia, una muy nutritiva conversación, una amena tertulia. Y bueno, retomando las palabras que nos acaba de decir el amigo Gustavo, inviten a sus amigos, tenemos café suficiente para todos. Gustavo amenazó que para la semana que viene él iba a traer galletas, y bueno, el café lo pongo yo desde acá, desde Colombia, y Gustavo pone las galletas. Gracias a todos, feliz noche, bienvenidos. Muchas gracias por todo lo aprendido y también espero poder aportar más. Y Gracias, te Miriam. felicito, Carlos Eduardo, por la Gracias. buena memoria del número del salón. Qué bueno. Bendiciones a todos, amigos. Sobre todo eso, sobre todo eso. Sobre todo eso. Ay, Bendiciones, noche, equipo. amigos, que les vaya bien. Que estén bien. Un abrazo. Chao, chao.